¿Alguna vez escuchaste palabras como ajolote, ñandú o coatí? Y pensaste, profe, ¿eso es español? Sí, es español. Son nombres de animales reales y súper curiosos. Y lo más loco es que muchos nativos no saben de dónde vienen estos nombres ni qué significan. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y hoy te voy a enseñar 8 animales con nombres un poco extraños en español. Y así también vamos a ampliar un poco más tu vocabulario. Y por qué no, conocer un poco más de la cultura de América Latina. Así que si te interesan los animales y por supuesto el español, quédate hasta el final de este video. ¿Están listos? Empecemos. Antes de iniciar con los animales que voy a mostrarte, quiero darte una lista de vocabulario referido a animales. Esto te puede ayudar a comprender un poco más el tema que hablaremos hoy. Recuerda que aprender vocabulario con contexto te ayuda a recordar mejor. Tenemos palabras como branquias, que son los órganos que utilizan algunos animales para respirar bajo el agua. Caparazón, que es la corteza dura que cubre a ciertos animales, como la tortuga. La palabra herbívoro, que se refiere a quien se alimenta de plantas, no de carne. Y también la expresión origen indígena. Se refiere a palabras que vienen de lenguas originarias de América, como por ejemplo el quechua, el náhuatl y el guaraní. Como un ejercicio extra, puedes seleccionar una de estas palabras y crear una oración, luego escribirla en los comentarios. Ahora sí, veamos estos animales. En primer lugar, tenemos el ajolote. Este animalito es originario de México. Es como una salamandra acuática que puede regenerar partes de su cuerpo, incluyendo su cerebro. Su nombre viene del náhuatl axolotl, que significa monstruo de agua. Aunque de monstruo no tiene nada. Yo pienso que es muy tierno. Se volvió muy famoso por su aspecto. Parece una caricatura sonriendo. Un dato aquí es que es el símbolo nacional de México. El siguiente animal que te presento es el coatí. El coatí es un mamífero familia del mapache. Tiene una nariz muy larga y flexible que le ayuda a buscar comida. Este animal vive en regiones selváticas de Sudamérica y Centroamérica. Su nombre viene del guaraní coatí, que significa nariz alargada. El coatí se mueve en grupos grandes y es muy curioso. Tiene una cola rayada que a veces la lleva en alto como una antenita. ¿Ya habías escuchado sobre este animal? Pasemos al animal número 3. El nombre de este animal es muy usado cuando queremos representar una palabra con la letra ñ. Y estoy hablando de el ñandú. El ñandú es un ave gigante que no vuela y es muy similar al avestruz. Vive en las pampas de Argentina, de Uruguay y también en algunas zonas de Brasil. Es rápido, elegante y puede correr hasta más de 60 kilómetros por hora. Su nombre también viene del guaraní y es referencia al sonido que emite. El dato curioso sobre este animal es que el macho es el que cuida a las crías. ¿Qué te parece esto? Pasemos al siguiente. El animal número 4 es el pacú. El pacú es un pez de río de Sudamérica. Lo relacionan mucho con la piraña, pero es herbívoro, a diferencia de la piraña que ya sabemos que come carne.
Este es otro animal que tiene nombre de origen guaraní y es muy popular en la gastronomía de Paraguay. Lo pueden comer asado o frito, como una delicia local. Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitar nuestro canal de Burbuja del Español. Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre la gramática del español, la cultura hispana y algunos datos interesantes como este. Te recomiendo activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español con nosotros. ¿Qué esperas? Nos vemos en otros videos también. Ahora sí, continuemos. El siguiente animal que tengo para presentarte es el quirquincho. Este es el nombre que se le da al armadillo en algunos lugares de Argentina y Bolivia. Tiene un caparazón duro y se enrolla como una bolita cuando quiere defenderse. La palabra quirquincho viene del quechua quirquinchu y es un claro ejemplo de cómo el español ha adaptado algunas palabras indígenas para nombrar a diversos animales. En el número 6 tengo un dato un poco diferente, pero que al final está relacionado con un animal. Estoy hablando de la palabra iguazú. Aunque no es exactamente un animal, es algo que hemos escuchado mucho, como por ejemplo las cataratas del Iguazú. Este también viene del guaraní y sería agua y guazú, grande. Entonces, agua grande. Y aquí viene el dato relacionado con los animales. La palabra guaraní, guazú, se utiliza para nombrar a algunos. Por ejemplo, existe un animal llamado guazubirá, que es una especie de ciervo que puedes encontrar en el norte argentino. Así que como puedes ver, muchos nombres están conectados. En el número 7 tenemos al tapir, que es uno de los animales más antiguos del continente. Tiene un cuerpo robusto y una naricita alargada, casi como una trompa. Este animal es tímido y vive en la selva amazónica. La palabra viene del tupi, tapira, que simplemente significa animal. El tapir es un gran dispersor de semillas. Come fruta y las esparce por toda la selva. Y ahora llegamos a nuestro animal número 8. Y aquí tenemos al zopilote. El zopilote es un ave carroñera parecido al buitre. Aunque no es un animal muy agraciado, cumple un papel muy importante en el ecosistema. La palabra zopilote viene del náhuatl, zopilotl, que significa ave que limpia. Aquí un dato curioso sobre el zopilote. Algunas personas consideran que es un ave de mal agüero, de mala suerte, pero eso no es nada cierto. Simplemente se lo relaciona con esto por su aspecto. Y así es como hemos llegado hasta el final de este video. Conocer este tipo de vocabulario no solo nos enseña nombres raros, sino también nos conecta un poco más con la cultura, la biodiversidad y la historia del mundo hispanohablante. Como siempre, tengo algunas preguntas para ti. ¿Ya conocías a estos animales o alguno de ellos? ¿Cuál de estos animales te gustó más o te pareció más divertido? ¿Hay algún animal que consideres extraño en tu país? Si quieres compartirlo, escríbelo en los comentarios. Ya sabes que leemos todos. No olvides que si este video te ha gustado, danos un like. También suscríbete a nuestro canal de YouTube. Te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español a diario y también muchos ejercicios.
Y si quieres saber cuál es tu nivel exacto de español, tenemos un test totalmente gratuito en nuestra página web burbujadelespañol.com, donde también puedes encontrar artículos de español y clases personalizadas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!